La palabra de Dios es alimento a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Queremos predicar bajo el tema ¿qué fruto somos? Con un signo de interrogación, signo de pregunta. ¿Qué frutos somos? Amén. Quiero que usted me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer a la altura del verso 43. Aleluya. Lucas 6, 43. Qué bendición. Usted que está allí conectado, comparta esta transmisión para que sea de bendición para otras personas, para otros hermanos. Porque la iglesia estamos llamados a llevar buenos frutos. Pero ¿qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de frutos somos? ¿Qué frutos somos? Amén. Entonces, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo, inspiró esta palabra. Amén. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre tu misericordia. Tu palabra dice, mi Dios del cielo, que lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Te pedimos en oración, Dios, que me uses para predicar tu palabra. Voz de Dios y no de los hombres. Reprendemos toda mala interpretación de la misma y te pedimos, mi Dios del cielo, que tu presencia y que tu palabra sea como el martillo que quebranta la roca, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo ligaduras, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Espíritu Santo de Dios, glorifiquemos a Cristo en esta mañana de ayuno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Adorado y exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué frutos somos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Amén. Dice la palabra que hemos leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Mira, si nosotros somos esos árboles, ¿qué clase de fruto estamos dando? Y dice que no es un buen árbol el que da malos frutos. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar buen fruto. Por eso, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué frutos somos? ¿Cuáles son los frutos nuestros? ¿Qué frutos estamos presentando a la humanidad? Porque el que nosotros nos hagamos llamar cristianos, los que verdaderamente nos identifica son nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos llevando? ¿Qué clase de frutos tenemos? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Usted no va a coger de un árbol de limón, usted va a sacar manzanas. Entonces, por los frutos se conoce el árbol. Usted de pronto no conoce el árbol de lulo y quizás usted al ver el fruto usted dice, mira, este es el árbol. Usted lo conoce, ¿por qué? Por su fruto. ¿Qué clase de fruto somos? ¿Qué clase de fruto estamos dando? Amén. El hombre bueno, dice el verso 45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Entonces, un hombre malo no puede dar frutos buenos. Por eso, muchas veces miramos personas que predican la palabra del Señor, que cantan hermoso, que aparentemente pareciera que estuviera dando buenos frutos, pero cuando vemos su verdadero testimonio, sus hechos, de verdad decimos, tremendo, porque el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En momentos de angustia, en momentos de tensión, en momentos que provocan enojo, allí se sabe qué hay en el corazón de cada persona, qué fruto estamos dando. Y Jesús dijo que por los frutos nos conocerán, amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si miramos en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 4, entonces aquí estamos mirando un pueblo que aparentemente era un pueblo lleno de verdad, un pueblo que parecía que hacía las cosas bien, pero Dios le reclama porque no estaban dando buen fruto. Su fruto no era de alguien que verdaderamente había nacido de nuevo y que verdaderamente estaba agradando a Dios. Y dice Ageo 1:4, con un signo de pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa está desierta? El Señor le pregunta al pueblo: ustedes han arreglado sus casas, ustedes se preocupan por sus casas, pero la casa de Dios está desierta. Ellos no estaban dando un buen fruto de tener un sentido de pertenencia por la casa de Dios. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mira, el Señor le llama y le dice: mediten, piensen detenidamente cómo están actuando, si lo que están haciendo está bien, si lo que están haciendo está mal, si lo que están llevando en su vida me agrada a mí. Dice el verso 6, aquí le demuestra el Señor, porque quizás ellos le reclamaban al Señor el por qué no veían la bendición, el por qué no podían obtener la bendición que ellos querían. Dice el verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. La plata se va como agua en un puñado, en el puñado, en el puño. Usted coge el agua en el puño y se va. Así se les iba a todos ellos. Los que sembraban no recogían, sembraban mucho y recogían poco. Pero ¿qué estaba pasando en ellos? Todo radica en que tenían la casa de Dios desierta, que no estaban dando buen fruto de tener pertenencia por la casa de Dios. Y mira lo que dice el versículo 8, subid al monte. Subir al monte representa venir a la presencia de Dios, buscar a Dios, volvernos a Dios. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. La casa física de Jehová estaba derribada, estaba desierta, y el Señor manda que suban al monte. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si lo llevamos a nuestra vida, subir al monte representa ir a buscar la presencia de Dios. Traed madera para echarle leña al fuego. Traed madera también para reedificar la casa, reedificar nuestro altar. Cuando nosotros reedifiquemos nuestro altar,
nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, nuestra vida de comunión con Dios, entonces reedificaremos el altar. Entonces dice el Señor: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, para nosotros poder llevar buenos frutos, para que nuestro fruto sea bueno, necesitamos estar conectados con Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que está llena de chisme, de novelas, de películas de acción, de terror, de eso va a hablar. Pero si una persona está llena de la palabra de Dios, va a hablar la palabra del Señor. Amén. Entonces, qué hermosa la palabra del Señor. Dice el verso 9: buscáis mucho y halláis poco. Hay gente muy diligente, inventando negocio, inventando otro, haciendo una cosa, haciendo la otra, pero nada le resulta. Revisa si tienes abandonada tu vida de altar. No podréis llevar buen fruto cuando no estás en una vida de altar. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de nosotros corre a su propia casa. La casa de Dios estaba desierta, cada uno velaba era por su propia casa, no tenían que ver con los sacerdotes, no tenían que ver con la obra del Señor. A ellos les importaba era estar en su casa. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Si no hay lluvia, Dios es el que manda la lluvia. Y dice: la tierra detuvo sus frutos. Entonces podemos observar aquí que Dios está enojado con el pueblo, porque el pueblo está preocupado por sus propias cosas. Y por eso el Señor le dijo: bueno, hablando de unos frutos terrenales, yo voy a detener la lluvia para que no haya fruto, para que ellos trabajen, siembren y no recojan. ¿Por qué? Porque no me han tenido en cuenta, dice el Señor. Entonces, si queremos ver la bendición de Dios, queremos recoger frutos de nuestro trabajo, es necesario que tengamos en cuenta la casa de Dios. Amén. Dice el verso 11: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El Señor trajo la sequía. La gente podía tener un negocio y nada, no le iba bien. Entonces muchas veces hoy nos preguntamos: ¿por qué mi economía ha menguado? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué estoy viviendo en escasez? Hay que preguntarnos si nosotros somos amplios para el Señor, si nosotros estamos dando un buen fruto para el Señor, si nosotros estamos llevando su palabra. Y no podemos dar frutos si no llevamos una vida de intimidad con Dios. No podemos dar buenos frutos si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, como dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, si yo pienso en la casa de Dios, si yo no soy de los que dice: no, yo no necesito ir a una iglesia, yo en la casa oro, yo en la casa ayuno, yo en la casa leo, yo en la casa. El Señor está reclamando al pueblo de Dios que visite su casa. Amén. Que el pueblo de Dios tenga en cuenta la casa de Dios. ¿Por qué? Que no, que nada más voy a encerrarme allá en mi casa. Dice: yo la disiparé con un soplo. Porque solo te preocupas por tu casa y no te preocupas por la mía, dice el Señor. Entonces, el llamado es a que tengamos en cuenta la casa de Dios. ¿Qué frutos estamos llevando nosotros? ¿Qué clase de frutos estamos dando? ¿Frutos buenos o frutos malos? Miremos lo que dice la Biblia en Filipenses, la carta que Pablo escribe a Filipo, a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 1 versículo 9. Miren lo que pedía Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él pedía en oración que abundáramos más y más en ciencia y en conocimiento. Y para tener conocimiento hay que leer la palabra de Dios. Para tener conocimiento hay que estar allí escudriñando su palabra. Entonces dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Para que aprobemos lo mejor. ¿Por qué? Porque la palabra no va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para el día de Cristo. Y mira lo que dice el verso 11, después que escudriñamos, que nosotros aprobemos lo bueno, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Nuestros frutos, nuestros actos, van a ser frutos de justicia. Vamos a llevar estos buenos frutos y vamos a entender que la palabra de Dios, la gente va a ver a Dios en nosotros, no solo por lo que hablemos, no solo por lo que digamos, sino por ver nuestra conducta, nuestro comportamiento, por ver cómo nos conducimos, que en cualquier momento, en cualquier situación, somos un árbol bueno y vamos a dar buen fruto. Bendita la gloria de Dios. Por eso necesitamos estar allí, que aprobemos lo mejor, que entendamos que la Biblia tiene la razón, que la palabra de Dios es ese alimento a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Amén. Acompáñeme a lo que dice el apóstol Santiago. Apóstol Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oye, la sabiduría que da Dios, por eso dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces cuando le pedimos sabiduría a Dios, nos vamos a conducir bien, vamos a dar buenos frutos, porque dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, no vamos a andar peleando con todo mundo, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. El que dice que tiene sabiduría, la sabiduría de Dios va a dar buenos frutos. Pero hay otra sabiduría que no da buenos frutos. Porque dice la Biblia en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría de este mundo, por eso la ciencia niega a Dios, porque es una sabiduría diabólica, aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Amén. La sabiduría de lo alto es la que encontramos en la palabra de Dios. La sabiduría de lo alto es la que nos va a llevar a dar buenos frutos según lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice el verso 17, lo repito, pero la sabiduría, verso 16, perdón, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendita la gloria de Dios. El fruto de la justicia, el fruto que vamos a dar si nosotros hacemos la voluntad del Señor, va a ser un fruto lleno de paz, va a ser un fruto lleno de misericordia, va a ser un fruto lleno de esta palabra que Dios quiere que usted y yo no solo la prediquemos, sino que la vivamos. Entonces cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a encontrar que inevitablemente de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca, y nosotros
Entonces, decía que la sabiduría, cuando nosotros tenemos la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente de la abundancia del corazón va a hablar la boca, sino que también nuestro comportamiento va a ser coherente, va a ser consecuente con lo que nosotros predicamos. Cuando una persona conoce la palabra, cuando una persona predica la palabra y no la vive, viene siendo un religioso, un legalista, una persona que lleva una vida de religión religiosa nada más, de apariencia, de hipocresía. Pero una persona, porque muchas veces hoy en día llaman religiosos a aquellos que queremos guardarnos para Dios. Eso no es ser religioso. Ser religioso es no ser consecuente con lo que dice la palabra, con lo que predicamos, con lo que enseñamos. Los fariseos mandaban al pueblo que se guardaran para Dios, y le ponían carga al pueblo, pero ellos ni con un dedo la llevaban. Entonces ellos no hacían la voluntad de Dios. Entonces por eso podemos observar aquí en la palabra del Señor que de la abundancia de nuestro corazón debe hablar la boca, debe conducir nuestros actos, nuestros frutos. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Qué clase de fruto tenemos por dentro? Frutos buenos, frutos malos. Amén. Lucas 6:46. Vaya conmigo allí a la palabra del Señor. Lucas 6:46. ¿Cuáles son nuestros cimientos? Y vamos a mirar unos puntos aquí importantes. Mire aquellos que en su corazón no tienen el agradar a Dios y le dicen Señor. El Señor los confronta y le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces la gente dice Señor, Señor, y usted ve que mucha gente habla del Señor, pero ¿qué nos va a nosotros a garantizar que somos del Señor? Que hacemos lo que Él dice, lo que dice su palabra. En pocas palabras, por el fruto nos vamos a conocer si somos cristianos o no somos cristianos. Porque una persona te puede hablar muy bonito de la palabra, pero después le ves con una cerveza en la mano, después le ves golpeando al prójimo, después le ves insultando, después le ves diciendo palabras deshonestas de su boca. Entonces, aunque predique bonito, aunque diga muchas cosas, por el fruto se conoce el que es de Dios y el que no es de Dios. Pero aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mira esto. Y dice el 49, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mucha gente está haciendo así lo contrario. Aparentemente quieren edificar rápido una iglesia, quieren edificar rápido su vida, quieren mostrar unos frutos, pero sin cavar y ahondar. Entonces podemos ver que el que hace una casa y no hace cimiento, usted ve que la casa la edifica rapidito y ya la terminaron. Pero el que tiene que cavar, como dice aquí, semejante al hombre que al edificar una casa, verso 48, cavó y ahondó. Esto requiere un trabajo. Cavar, hacer las zanjas y hacer las ondas, se van a encontrar piedras, van a encontrar dificultades allí, pero tienen que trabajar en hacer un buen cimiento. Entonces este cimiento es la palabra del Señor. Esto se está viendo hoy en día que cualquier persona la ponen a ministrar la palabra del Señor sin tener un fundamento. Entonces cuando viene el tropiezo, cuando viene la prueba, esa persona se aparta del camino, es grande la ruina, se le lleva la corriente, cualquier viento de doctrina se lo lleva. ¿Por qué? Porque no fue fundamentado en la roca. Entonces no va a poder dar buen fruto a alguien que no está cimentado en la palabra del Señor. Entonces dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Nuestro fundamento tiene que estar sobre la palabra de Dios. Mucha gente va, se emociona y llegan multitudes diciéndole no hay que hacer esto, el evangelio es fácil, ya Cristo lo hizo todo, y la gente va y eso es rapidito, pero cuando viene la prueba, viene la dificultad, la persona se aparta, no tiene ningún fundamento bíblico. Necesitamos enseñar que hay que vivir la escritura para poder ser bendecidos por Dios. Amén.
para que no haya una ruina, para que una prueba no te aparte del camino, para que una prueba no te lleve del camino. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios es el alimento para el creyente, y esto nos va a llevar a dar buenos frutos. Pero una persona que viva viendo novelas, que viva viendo otra cosa y no se alimente de la palabra, ¿qué buen fruto va a dar? ¿Qué clase de fruto das? ¿Qué clase de árbol eres? Necesitamos entender que a Dios no lo podemos engañar. Vamos al Evangelio de Lucas, allí mismo en el capítulo 3, en el versículo 7. Lucas capítulo 3, versículo 7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él. Este era ¿quién? Juan el Bautista, un profeta de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él les está reclamando a esta generación y los trata de generación de víboras, que llevaban en su palabra veneno, en su lengua llevaban veneno, hablaban lo que no convenía, lo que dañaba, lo que mataba. Dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor está demandando frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que se arrepintió de verdad no va a tener esos malos frutos, va a llevar buenos frutos. Entonces el Señor lo está pidiendo, pero a la vez también hace un requerimiento. Y dice: y conocéis y comencéis a decir, y a hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Él les decía: ustedes no van a decir no, que porque somos hijos de Abraham. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero ustedes tienen que mostrar es con los frutos. Ustedes pueden decir que somos judíos, somos hijos de Abraham, somos esto, somos lo otro, somos cristianos. Eso no nos hace cristianos. No, que porque hablamos la palabra, no, aún de las piedras Dios puede hablar. Puede coger una piedra y puede hablar la palabra de Dios. A nosotros nos hace cristianos que demos buenos frutos. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Qué clase de frutos somos? Y también, mira, aquí viene la sentencia en el versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es una sentencia para aquel cristiano que no está llevando fruto. Es una sentencia para aquel cristiano que de verdad no le interesa dar buenos frutos. Y por eso es necesario entender que nosotros estamos llamados a llevar buenos frutos. Mira, no nos salva que la gente crea que damos buenos frutos. Nos salva que demos buenos frutos. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? La gente fue confrontada. Entonces, cuando alguien es confrontado y no está dando buenos frutos, lo primero que debe de hacer: Señor, ¿qué debo hacer para arreglarme contigo? No defenderse. Amén. ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En pocas palabras le está diciendo: ustedes andan diciendo que tienen a Dios, y si alguien tiene hambre no le brindan un plato de comida. Si usted ve a alguien desnudo, no es capaz de darle una túnica de la que usted tiene. Amén. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Porque muchas veces queremos implantar un mandamiento de hombre, mandar más. Él dice: no exijáis más de lo que está ordenado. La Biblia nos manda, pero hay veces que en el afán de buscar a Dios, a veces nos queremos pasar y queremos como que ser más santos que Dios, y queremos imponer muchas cargas al pueblo que ni siquiera ellos podían llevar. Entonces también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros
¿qué haremos? Hay mucho cristiano en la fuerza pública. Hay cristianos soldados, hay cristianos policías, hay cristianos que conocen al Señor, pero para también los soldados, la gente de la fuerza pública, ellos también estaban redarguidos por la palabra de Dios. Y ellos preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué? Porque el soldado tiene mucho, el policía, no es extorsionar a alguien, pedirle dinero para no hacerle un comparendo. Entonces por eso usted lo ve muchas veces, no estoy hablando de todos, porque allí hay gente, hay buenos policías, hay gente que es íntegra también, pero vemos que en la mayoría, ¿por qué conoce usted al buen policía? Por su fruto. Un policía que no le extorsiona, un policía que no está, más bien te colabora, un policía que está pendiente de hacer valer la ley por la cual ellos se rigen, amén, y que está cuidando a la ciudadanía más que estar pendiente detrás de un carro, de un vehículo, detrás de inmovilizar a alguien para sacar un provecho por eso. ¿Cuál es la motivación por el cual lo haces? Solo Dios lo sabe. Dios que conoce los corazones, porque están puestos para hacer cumplir la ley. Si alguien va incumpliendo la ley, tienen todo el derecho de hacerlo, pero que no hagan extorsión por ello. Amén. Que lo hagan para cumplir la ley establecida también por los hombres. Entonces, él le dice: no hagan extorsiones y contentaos con vuestro salario. Porque muchas veces quieren tener dos salarios: el salario que le sacan al pueblo por aparte del rebusque, y el salario que tienen de parte del gobierno. Hay que conformarse con el salario que Dios les ha dado. Amén. Por eso vemos a veces las noticias cuando han caído bandas de delincuentes, y en las cuales también han encontrado también policías activos en esas bandas, haciendo extorsiones, robando apartamentos, haciendo muchas cosas. Entonces, a todos, si me está viendo algún policía, algunos, contentaos con vuestro salario, nos dice Dios. Dios ha de bendecirles grandemente de una o de otra manera. Amén. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. O sea que aquel que no da buen fruto es cortado. Y cuando venga el Señor con su aventador, tirará para arriba, la basura se va, se la lleva el viento, pero el trigo vuelve a caer en su era. Y por eso la basura será quemada. El aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Porque Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu prójimo, de tu hermano, no te es lícito. Juan estaba dando buenos frutos. Hoy en día se profetiza mucho cuando hay una persona que está haciendo lo malo, tiene dos, tiene tres mujeres, y Dios le va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual y como es, que confronte el que tenga que confrontar, aunque muchos quieran cortarnos la cabeza por la palabra que predicamos. Amén. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11, versículo 30, aleluya, bendita la gloria de Dios. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Amén. ¿Cuál es nuestro fruto?
¿De qué estamos hechos? 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. Ese fruto va a traer vida. Lo que hablemos va a traer vida, ¿verdad? Y el que es sabio ganará almas. Entonces, la sabiduría la da el Señor Jesucristo. Entonces, vaya conmigo al libro de los Salmos. Bendita la gloria de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 1. Aquí hay algo muy importante acerca de cómo se conoce un verdadero cristiano que dé buen fruto. Por eso la Biblia aquí nos enseña. Libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Algo que caracteriza a un hijo de Dios verdadero es que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en la ley de Jehová su Dios. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, como lo que manda Josué, ¿verdad? Meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Este es un fruto de un buen cristiano. Entonces, el que haga esto, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es una gran bendición que podamos estar deleitándonos en la palabra de Dios. Muchas veces la palabra es dura, muchas veces la palabra nos confronta, porque cuando estamos haciendo lo malo y la palabra nos confronta, esa palabra nos va a doler, pero esa palabra va a dar vida en nosotros si nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hacemos esto, entonces vamos a ver unos frutos diferentes en nosotros. Entonces ya no seremos un árbol que da frutos podridos, ya no seremos un árbol que da frutos malos, contaminados. Vamos a ser árbol que va a dar buenos frutos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahorita vimos en Ageo cómo el pueblo no prosperaba, cómo se le iba el salario como agua, como nada, porque el pueblo no estaba junto a la corriente de las aguas, no estaba en la fuente de vida que se llama nuestro Señor Jesucristo, no estaba haciendo las cosas como Dios manda, como dice la palabra en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si estamos ahí, esos ríos fluyendo en nosotros, vamos a dar buenos frutos. ¿Qué clase de frutos somos? ¿Qué clase de fruto estamos dando a la humanidad? Y dice, no así a los malos. Aquellos que dan malos frutos, no es así. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. No se levantarán. Hay una frase que a veces se dice por humildad, pero no está bien dicha. Hay una frase que se dice, todos somos pecadores. Un hijo de Dios no puede mencionar esa frase. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Nos hace pecadores la práctica del pecado. Porque aquí dice la palabra que los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Entonces está hablando que el justo no es un pecador, está justificado ¿por quién? Por Jesucristo. Dios le justificó a través de su Hijo amado, entonces ya no vive practicando el pecado. Mira, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el que está en Cristo ya no practica el pecado. Cuando peca va a la fuente y se limpia, va a la fuente que se llama Jesús. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces necesitamos entender que el que da malos frutos no se levantará en la congregación de los justos, porque dice el verso 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos. Si podemos analizar en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, a cada una le dice el Señor: yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que tú y yo hacemos. Por eso que tenemos que estar velando, tenemos que guardarnos para Dios, y nuestro fruto, nuestra conducta, nuestro comportamiento, que en el barrio le vean a uno y digan: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, yo quiero llevar la palabra del Señor. Oye, qué cambio ha hecho Dios en esa persona. De verdad, es un cristiano. Aunque nos vituperen sin causa, aunque hablen mal de nosotros, porque digan: mira, nada más quiere estar metido en la iglesia. Bueno, que hablen mal de nosotros, pero que por causa de agradar a Cristo es una gran bendición. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15, vamos a analizar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el consejo del Señor para nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 15, aleluya. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Oye, parecen profetas, vienen con vestidos de ovejas, pero lo que llevan dentro, cuando usted los ve predicando, ¿a dónde lo llegan al final? A sacar el dinero del pacto, que la gente y estar vendiendo los milagros. Entonces vamos a analizar cuáles son los frutos para conocer a los verdaderos profetas. Guardaos de los falsos profetas, porque hay verdaderos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, por los frutos ellos empiezan a predicar una palabra aparentemente bonita, pero al final usted empieza a ver las herejías allí de la palabra de Dios. Entonces usted ve esos frutos. Usted que conoce la palabra, usted que lee de día y de noche la palabra de Dios, usted no se deja engañar. Entonces por eso usted alcanza a discernir quién está dando un buen fruto y quién está dando un mal fruto, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces muchas veces por avaricia harán mercadería de vosotros, como lo dice la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver en 2 de Pedro, pero vamos a terminar aquí. Por su fruto los conoceréis, dice el verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora no lo está diciendo Juan el Bautista, ahora lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el hacha, la raíz del árbol. El cristiano que no da buen fruto será echado en el infierno. Es cortado y echado en el infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. No es lo que yo pienso, no es lo que yo digo, es que no hay que ser extremista, es que no hay que ser religioso. El que es cristiano da buenos frutos. Que mucha gente quiere estar en el camino ancho. Dice aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13,
el Señor Jesucristo nos llama y nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mucha gente quiere andar en el camino ancho estando en el Señor. Entonces, por los frutos conocemos al que es verdadero, al que es de Cristo. Cristianos celebrando lo que Dios no manda celebrar. Cristianos amigos del mundo. Por los frutos los conocemos. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces hay cristianos que quieren hacer amigos del mundo, y usted los ve que son amigos del mundo, que comparten las cosas del mundo, que van a fiestas mundanas y paganas y dicen ser cristianos, entonces no lo son. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Amén. Por los frutos los conoceréis. Entonces, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos maestros, que por plata, por avaricia quieren hacer de vosotros mercadería. Como lo dice en segunda de Pedro, vaya conmigo a la palabra de Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Allí vamos a analizar. Y por eso no lo debemos tragar en seco. Tenemos que conocer al verdadero, al que da buen fruto, por su testimonio, por sus hechos, por lo que lleva adentro, por lo que habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Si todo lo llevan al dinero, lo que hay en su corazón es dinero, le sirven al Dios dinero. Porque el Señor dijo: no lo podéis servir a dos señores, porque terminará amando a uno y despreciando al otro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mire, vea, por amor al dinero, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, alumbrado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mira, el que está en justicia no participa en las cosas del mundo. Toda Sodoma y Gomorra fue destruida, pero Lot no fue destruido porque él no participaba. No era amigo del mundo, no era amigo de las cosas del mundo. Por sus frutos se conocía que Lot era un hombre de Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Hay gente que anda en las concupiscencias de la carne, que anda dándole rienda suelta a la carne. La Biblia dice: los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios, y los que viven según la carne no entrarán al reino de Dios. Hay que vivir en el Espíritu. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Por los frutos los conoceréis. Ahora pensemos nosotros mismos qué fruto estamos dando. Nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Usted sabe qué está haciendo, qué no está haciendo. Está dando buenos frutos. Si no está dando buenos frutos, es necesario que se arrepienta y que entienda que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el infierno. Necesitamos entender esto, que por los frutos nos conocen. Y aunque nosotros aparentemos, mira, usted puede ver una fruta por fuera bonita,
Pero si por dentro está llena de gusanos, está podrida, no se puede hacer nada. Por eso necesitamos entender esto, que tenemos que dar buen frutos. En el nombre de Jesús de Nazaret, si queremos la salvación de nuestras almas, si queremos estar salvos. Dice: mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Porque estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Ya tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Están en la congregación, dice la Biblia, se recrean en sus errores, comen con nosotros, aparentemente son, pero cuando están a solas cometen inmundicia, están en adulterio, están en fornicación, están en inmundicia, están cometiendo el pecado, llevados por doquiera, por los deseos, por las pasiones de la carne. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No son hijos de Dios, aunque estén en la iglesia. Una persona que vive en adulterio, que vive en fornicación, que viva pendiente a la hermanita que llegó, si llegó bonita, aquella nueva que llegó escapando del mundo, entonces le tiende el lazo, le tiende la trampa para conquistarla, para seducirla. Si haces eso, arrepíntete en el nombre de Jesús. Si quieres ser salvo, si quieres ser salva, es necesario vivir en santidad con Dios. Por los frutos los conoceréis. Han dejado el camino recto, dice el Señor, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios habló a través de la burra. Por eso no nos confiemos que porque Dios nos da palabra, que porque Dios nos da, tenemos que vivir. Nuestros frutos son los que van a hacer de nosotros si somos o no somos verdaderos. ¿Qué clase de fruto somos? ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿Fruto sano o fruto podrido? ¿Qué clase de fruto somos? Lo que dice el verso 17: estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, o sea, el infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Viene una persona del mundo, viene a escapar de la prostitución, viene a escapar allá de ese mundo de fornicación, de adulterio, y entonces se encuentra alguien en la iglesia que le va a guiar, que le va a enseñar, y de repente encuentra que la seduce. Ella ya había escapado del error y la vuelve a meter en el error. Por eso está reservado el infierno para esos hermanos carnales que no quieren arrepentirse, esas hermanas carnales que no quieren arrepentirse. La palabra de Dios, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El árbol que no da buen fruto es cortado. Tenemos que vivir en santidad para Dios. Tenemos que guardarnos para Dios si queremos la salvación. Aleluya. Mira lo que dice el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Te ve a veces gente con en el altar, una inmoralidad en el altar y diciendo: yo soy libre, 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 libre soy, libre soy. Semidesnudos en el altar diciendo: yo soy libre. Dice: le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mano, ya Dios nos sacó del mundo. ¿Por qué vamos a querer meter el mundo en la iglesia? ¿Por qué vamos a querer vivir
contaminados por el mundo, llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de mentira, llenos de inmundicia, la concupiscencia de la carne. Por eso se le dice a la persona que llega casi a conocernos afuera: no, eso no es nada, porque están llenos de adulterio, quieren ver, quieren saciarse, su alma está contaminada. Que eso no es nada. La Biblia dice que hay que vestir con pudor y modestia, eso sí es. Hermano, hermana que me estás viendo a través de la red, escapa, escapa. Vive la palabra, vive para Dios, guárdate para Dios. Eres templo del Espíritu Santo. El árbol que da buen fruto, por el fruto conoceremos al que es verdadero. Por su fruto los conoceremos. Mira lo que dice el verso 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro, en el lodo. No nos debe pasar esto. Reflexionemos. Dios está dando un ultimato. Dice: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El árbol que no da buen fruto es cortado. Evita que seas cortado. Si estás haciendo lo malo, si estás caminando en pos de los ídolos, si estás jugando con la doble, si un día eres cristiano en la iglesia, pero en la calle eres un mundano más, eres una persona más del mundo, del montón, que anda cometiendo pecados, que anda tras la obstinación de su mente. Es necesario entender que si no damos buenos frutos, no podremos entrar al reino de Dios. Amén. ¿Qué clase de fruto damos? Amén. Así todo árbol que da buen fruto, como dice Mateo 7, que ya lo leímos en el verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermano, si usted cree que es un árbol de Dios, usted cree que es un siervo, una sierva de Dios, pero usted está dando malos frutos, no se vista que no va. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de meditar, que necesitamos santificarnos para poder entrar en el reino de los cielos. Porque el Señor sabe lo que hacemos, el Señor sabe lo que vemos, el Señor sabe lo que oímos, el Señor sabe lo que tocamos, el Señor sabe todas las cosas de nosotros. No se nos olvide esto: el Señor conoce nuestras obras. Por eso es necesario, y dice la Biblia que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque todos estaremos allí y toda obra será puesta por el fuego, y allí será probada en el fuego. La obra que permaneciere, esa obra agradará y obtendrá recompensa. La que se quemare será hojarasca. La hojarasca se va a quemar. Por eso todo será probado delante del Señor por el fuego. Por eso es necesario, hermanos, que procuremos andar dando buenos frutos. Procuremos llevar, y vamos a terminar en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 15 de Juan. El Señor Jesucristo nos recuerda y dice en el verso 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces mire esto, hay dos cosas aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, todo el evangélico que no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Como cuando usted ve que podan un árbol, que lo abonan para que lleve más fruto, lo limpian ahí en la raíz del árbol, lo limpian para que el monte no se coma la savia, y le echan abono para que lleve más fruto. Un árbol bueno, el dueño lo cuida para que lleve más fruto. Y dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién nos limpia a nosotros? La palabra. Por eso no se moleste con la palabra. La palabra hoy ha sido confrontativa, ha sido fuerte, pero no se moleste con la palabra.
Esta palabra, si usted la obedece, lo limpia y dará su fruto de justicia. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que permanecer en Cristo si queremos llevar frutos. Una persona que no ora, una persona que no ayuna, una persona que no lee la palabra, ¿cómo va a llevar frutos si está apartado del Señor? Aunque diga que es cristiano. Dice el Señor en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para llevar mucho fruto tenemos que estar permanecidos, incrustados allí en Jesús. Mira lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando del infierno. Si permanecéis en mí, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una recompensa en guardarnos para Dios. Hay una recompensa en dar buenos frutos. Hay una recompensa en estar conectado con Jesús, de obedecer su palabra, de guardarla y ponerla por obra. ¿Por qué? Porque puedes pedir todo lo que queréis y os será hecho. Lo dice la palabra de Dios. Hay gente que dice, pero ¿por qué yo tengo las puertas cerradas? ¿Por qué yo tengo esto? Analicemos nuestra vida y revisemos nuestros frutos. Hay procesos de Dios. Si usted se revisa y está bien, no se preocupe que usted va a salir de ese desierto, Dios mismo lo va a sacar. Pero cuando nosotros mismos nos metemos en el desierto, hermano, nosotros mismos tenemos que salir. Analice esto, cuando Dios nos mete en el desierto, Él nos saca del desierto. Él nos saca de las pruebas, de las dificultades. Pero cuando somos nosotros mismos que nos metemos por el pecado, por la desobediencia en el desierto, que nos empruebamos por la desobediencia, nosotros mismos tenemos que salir del desierto y venir a buscar a Cristo y humillarnos delante de Él. Mira, cuando Elías se metió solo en el desierto, Dios no lo mandó al desierto, que huyera. Después le dijo, vuélvete de donde viniste. Salte tú mismo de allí del desierto. Yo no te voy a sacar de allí. Salte tú. Y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para poder ser discípulos del Señor tenemos que llevar fruto. Para poder ser discípulos de Cristo tenemos que llevar fruto. Y dice el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermanos, estamos llamados a llevar frutos y que los frutos permanezcan. Amén. Vamos a colocarnos de Dios y vamos de pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Gracias por recordarnos, Dios, que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no da fruto es cortado y echado en el infierno. Señor, ayúdanos a dar buen frutos y que nuestros frutos permanezcan. Señor, hoy por tu palabra nos has hecho entender qué clase de frutos somos. Si somos buen fruto, si somos ese buen árbol o somos ese mal árbol, Señor, que da malos frutos. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Ayúdanos a guardarnos para ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Perdona la iniquidad de tu pueblo. Perdona el pecado. Perdona la indiferencia, Dios. Y ayúdanos, Dios, a vivir para ti, a guardarnos para ti. Señor, llénanos con tu presencia. Tu palabra dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Dios. Sabemos que tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios. Que el Señor lo reprenda, Señor. Pero usted nos ha llamado a dar buenos frutos. Si damos buenos frutos, el Padre nos limpia y llevaremos más fruto, Dios. Y que estos frutos permanezcan. Que estos frutos permanezcan en nosotros. Hermano, hermana que me está viendo a través de las redes sociales. Que los frutos permanezcan en tu vida. Que los frutos permanezcan. Bendita la gloria de Dios. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, yo me humillo ante ella, la recibo, Señor, aunque dura, Señor. Los discípulos en una vez te preguntaron, Señor, esta palabra es dura, ¿quién la podrá oír? Muchos se fueron y se regresaron del camino cuando fueron confrontados. Pero que el que es de Dios dice como dijo Pedro, porque el Señor le dijo, ¿acaso queréis ir también vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos nosotros? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida, mi Dios. Ayúdanos y límpianos con tu palabra, Señor. Y haz de nosotros, Señor, esos instrumentos que tú quieres que seamos, mi Dios del cielo. Guárdanos en el hueco de tu mano, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, nos abandonamos en tus manos, porque tus manos son las mejores manos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que levantes al caído, que levantes al cansado. Señor, mira aquel que ha dicho, que ha reflexionado, que se está arrepintiendo, que está allí pidiéndote perdón porque ha vivido una vida doble, una vida en la inmundicia, una vida en la carne, una vida un día en la iglesia, otro día en el pecado. Señor, levántale y rompe las cadenas del diablo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder. Señor, envío una oración, Señor amado. Hacemos una oración por una bebé de meses, Antonella Quintero Andrade, que está Antonella Quintero Andrade, que ella está mal de salud. Te pido, mi Dios del cielo, que la levantes en victoria. Señor, enviamos palabras de sanidad sobre esta bebecita, Dios. Antonella Quintero Andrade, enviamos palabra de vida sobre ella. Reprendemos todo espíritu de enfermedad sobre ella, toda maldición, toda brujería, toda hechicería. La reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Y declaramos sanidad sobre esta bebé en el nombre de Jesús de Nazaret. Envió la palabra y la palabra lo sanó y lo libró de su ruina, dice la palabra de Dios. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de sus ruinas y lo libró de sus aflicciones. Señor, te pedimos también por Lea Espinosa. Te pedimos por Lea Espinosa, Dios. Reprendemos ese demonio de cáncer de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos palabras de sanidad sobre ella en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, enviamos palabra de vida en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, te pedimos por la prima de Sara allá en España, mi Dios del cielo. Te pedimos por la prima de Fabiola, mi Dios del cielo, que nos ve desde España. Ella que está operada de sus ojos, Dios, que según la ciencia perdió un ojo, Señor. Enviamos palabra de vida sobre su vista en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, restaura su vista. Señor, usted devuelve la vista a los ciegos. Señor, yo te pido por ella, Señor amado. Te pido que la levantes en victoria, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Te pido, Señor amado, por la vida de Lear allá en Medellín. Señor amado, te pido por mi hermano. Te pido que lo levantes. Te pido que lo llenes de tu presencia. Te pido que guarde, que bendiga a su esposa, a su familia, que bendiga su entrada y su salida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, ayúdale, Señor, que toda su familia te conozca. Te pido, Señor amado, que rompas toda cadena del diablo. Te pido, Señor amado, que tú lo levantes en victoria. Te pido, Señor amado, que Lear, Señor, sea un instrumento tuyo cada día más fuerte en tus manos, Padre. Levántalo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te pedimos por cada miembro de la iglesia, mi Dios del cielo, que tú le levantes en victoria. Te pedimos por Diego, por Juliana. Te pedimos, Señor amado, por David. Te pedimos, mi Dios del cielo, por todos los miembros, por José.
Te pedimos, Señor, por la hermana Olga. Te pedimos, mi Dios del cielo, por el hermano Milton. Te pedimos, mi Dios del cielo, por cada hermano, Señor amado, por el hermano Juan y su esposa. Te pedimos, mi Dios del cielo, que derrame bendición sobre Stewart, mi Dios del cielo. Te pedimos, Señor amado, que derrames tu gloria, que derrames tu bendición, mi Dios del cielo. Llénales con tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este ayuno, Señor. Lo entregamos delante de ti. Te pedimos, mi Dios del cielo, que recibas este medio ayuno, Dios, este mediodía de ayuno, como olor fragante delante de tus manos, delante de tu presencia, mi Dios del cielo. Nos humillamos delante de ti, Señor amado, y te pedimos, Dios, que avives a tu pueblo, que avives a tu iglesia, y que nos llenes de tu presencia, y que los que están allí enfermos a través de las redes sociales, Dios, reciban sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por la fe viajan los milagros. Levántate, levántate. Usted que está enfermo, dígale, levántese en fe y diga: hoy recibo mi milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy soy sano por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, sabemos que haces cosas nuevas y cosas grandes en nosotros. Gracias, Señor amado. Te pedimos, Dios, que aumente nuestras defensas, que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor amado. Y gracias, Dios, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Somos curados. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda maldición lanzada contra nuestras vidas queda anulada y cancelada. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de enfermedad es atado y echado fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Y proclamamos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Señor, gracias por mis hermanos que no pudieron venir al ayuno por cuestiones de trabajo. Te pido que les bendigas allá en sus labores, que los guardes, los protejas. Señor, aquellos que no pudieron venir por una u otra razón, Señor amado, que las desconocemos, te pedimos por ello que los guardes, los protejas y los bendigas, Señor, y los llenes de tu presencia y los motives y los avives, Dios, en el fuego de tu espíritu. Te pedimos, mi Dios del cielo, por el culto de esta noche, te pedimos un servicio poderoso, mi Dios del cielo. Guárdanos en el nombre en el hueco de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, y ministranos, Dios, de una manera especial, Señor. Muévelos, hermanos, inquiétales a venir al servicio de la noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos a ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y te pedimos, Dios, una vez más, que recibas este ayuno como honor fragante delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden, hoy a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Será de gran bendición para tu vida y para nosotros.